En la parte anterior, a hablar de justicia secuestrada, me referí a 7 jueces al menos que llegaron a la actual Corte Nacional de Justicia sin merecer la puntuación que les adjudicaron, y apenas cité 2 nombres. Completo la lista: Wilson Merino, Jimena Vintimilla, Paul Íñiguez, Mariana Yumbay, Lucy Blasio, Johnny Ailuardo y Wilson Andino. 7 de 21 jueces favorecidos por un puntaje excesivo o irregular, benévolo, especialmente en la puntuación de la entrevista, con 10, cuestión que reconoció inclusive Baltasar Garzón en su informe y que ha denunciado insistentemente Andrés Páez. Ahora, nos dijo uno de esos jueces de la Corte en el programa anterior que ellos decidieron enfrentar una política de hechos consumados. Ya está así la Corte, es decir, los que fueron bien calificados como él, que fue sexto de 21. Legitimémonos en el ejercicio. ¿Qué ha resultado de una lógica de ese tipo en la justicia ecuatoriana? Puedo hacer una crítica a su anterior invitado, Sin duda. Carlos. El juez Swing, que estuvo en un programa anterior con usted, dice hay que legitimarlos a partir ya de aquí en adelante. Hay que legitimarnos en el ejercicio. Y no hizo 2 cosas. La primera consideración que hay que tomar en cuenta: la habeduría de Baltasar Garzón demanda que la Corte Nacional de Justicia responda respecto, él dice una palabra que no es castellana, pero es usada por los españoles, sobre la genuidad del proceso de selección a efecto de que el mismo se corrija. Eso significaba que tenían que revisar las designaciones que habían sido cuestionadas ahí en el informe de Baltasar Garzón. Dijo la Corte Nacional de Justicia en el Pleno que ellos no eran competentes para resolver los pertinentes. Entre ellos estaba el juez Swing. Cuando él ahora dice que ahí hay jueces que hacen unos fallos terribles, sin capacidad académica. Lo dije yo, lo reconoció él. Sin solvencia profesional. La afirmación fue mía, la ratificación fue de él. Entonces lo ratificó el señor. Correcto. La segunda consideración que me parece grave del juez Swing. Dice el juez Swing: yo me he reunido en algunas oportunidades en juicios que le corresponden al Estado con delegados del Estado. La normativa ecuatoriana impide que en los procesos los jueces se reúnan con cualquiera de las partes por separado. Si yo soy juez... ¿Aún informalmente? Aunque sea informalmente. ¿Aún socialmente? Bueno, socialmente es otra cosa. Pero ya cuando concurren a su despacho... Que fue lo que él describió. Que es lo que él describió. Si usted es parte de un proceso y yo juez, y usted quiere conversar conmigo respecto del proceso, yo le digo, muy bien, preséntemelo por escrito, le corro traslado. ¿Y qué pasa si usted no observa esa norma? ¿Eso nulita el proceso? No quiero hacer las valoraciones porque no me quiero exponer a que me planteen procesos en contra, pero eso ahí amerita una revisión porque se ha incumplido una norma expresa e imperativa que dispone la normativa. Si usted tiene un despacho de puertas abiertas como el describió él, eso es inevitable. Usted no puede pedirle cédula de identidad o filiación a cada uno que viene a hablar con el juez. Ya no se puede. Si usted es juez y yo quiero hablar con usted, lo hago siempre y cuando no tenga causas pendientes en su despacho. Okay. No tengo la otra posibilidad. Hecha la aclaración. Yo le dije en el bloque anterior, ¿cómo es posible que la descripción, y es una pregunta que me han hecho fuera, me la hizo el representante de NTN 24 en Washington, que la descripción de la justicia que ustedes hacen en el Ecuador sea tan grave? Es decir, tú y yo, o usted y yo en este caso, no tenemos juicio ni hemos sido acusados de nada. ¿Por qué razón? Porque los dos hemos sido suficientemente cuidadosos de no dar paso a que nos sigan procesos y que hayan terminado en fallos. En mi caso particular, usted sabe que hubo un funcionario a quien lo cuestioné que me planteó una acción penal que fue rechazada, no solamente por la Asamblea Nacional, que no me levantaron la inmunidad, sino que fue desestimada en la Corte Constitucional, donde se llegó, después de que la Corte Nacional de Justicia archivó el proceso, porque a todas luces era una barbaridad, llegó esta persona a la Corte Constitucional, donde se desestimó su acción. Pero además ahí me estaban demandando... Es decir, que aquí no se excede, no lo procesan. Entonces la justicia sí funciona. A los que somos cuidadosos. En el caso suyo, usted ha sido estudiante de Derecho y además es un hombre con una enorme experiencia, yo soy abogado. Pero las personas que no han tenido esta experiencia de carácter profesional, ahí están perseguidos. ¿Usted fue cuidadoso el 30S cuando declaró públicamente en una conferencia de prensa que les petan a cada rato
que hay que dar amnistía a los que se habían sublevado contra el poder? Sí, sino que no sacan todo. Yo, como vocero de toda la oposición parlamentaria, dije 3 cosas. En primer lugar, que demandábamos de los sublevados el reconocimiento al orden constituido y al presidente Correa. Que demandábamos no lo sacaron. El respeto a la integridad física del presidente de la República y luego de eso la amnistía. Por eso sacan solamente la amnistía. Pero saben que usted tiene la grabación completa. Pero por supuesto que todos lo saben. Es la primera vez que lo aclara, doctor. Así es, porque he estado esperando que alguien me lo pregunte. Qué bueno. La otra cosa, ¿qué fue usted sino cuidadoso cuando tenía como asambleísta una denuncia muy grave respecto a un funcionario corrupto que trajo containers aquí sin pagar lo que debía por la aduana y usted luego la guardó? No, no la guardé. Simplemente no tenía todos los elementos probatorios para poder concurrir con firmeza ante el sistema de justicia en el propósito que haya la condigna sanción. Por supuesto, si no tenía todos los elementos que podían determinar fehacientemente la infracción, tenga usted la seguridad de que lo hubieran archivado. ¿No fue que negoció callarse a cambio de que no le quiten su inmunidad? Nunca en mi vida me he callado, posiblemente sea uno de mis defectos. ¿Hubiera corrido el riesgo de que le quiten su inmunidad? No sé si me hubieran quitado la inmunidad, pero en todo caso, siempre que tenía los elementos suficientes de juicio, como en el caso del señor Pedro Delgado, los presentaba, denunciaba públicamente las infracciones que se cometían. En el caso de Pedro Delgado, dijo usted que iba a enjuiciar al fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, por mentir respecto a que a usted lo había citado 2 veces para declarar en ese proceso, y no es cierto que lo había citado, que usted acudió la primera que lo citó, que fue la tercera que lo hizo. ¿Qué pasó con ese juicio? La primera vez que me citó concurrir. Mintió Galo Chiriboga cuando dije que me había mentido. Y está probado procesalmente de que mintió. Y lo iba a enjuiciar políticamente en la Asamblea. ¿Qué pasó? Fue? Sí, pero usted sabe que enjuiciar, cuando hubo la oportunidad de conversar, yo tuve la intención de enjuiciar políticamente al presidente de la República por haberse arrogado atribuciones. Y cuando busqué... ¿Cuáles atribuciones? Cuando había llamado a consulta popular, porque era una quebrantamiento constitucional. ¿En qué sentido era quebrantamiento constitucional? ¿Qué parte quebraba la Constitución? Esa consulta de 10 puntos del 2011. Porque estaba en ese momento llevándose al lado un proceso de cambio de la estructura del Estado que no se podía hacer sino por Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, era una infracción política. Estoy hablando de infracciones políticas. Cosa parecida a lo que ocurre con las enmiendas de ahora. Cosa como ocurre ahora. Ya. Lo que pasa es que no había al interior de la Asamblea, conversé con grupos y algunos grupos me dijeron de que era un saludo a la bandera porque no teníamos la mayoría para poder consagrar este llamamiento a juicio político. O sea, que ustedes solo son eficaces cuando están en mayoría. No, usted me ha visto, yo he estado peleando solo. Recordemos un ejemplo que usted y yo combatimos. León Febres Cordero. Él estuvo en minoría en el gobierno de Osvaldo Hurtado cuando logró que se destituya a Carlos Feroblum, nada menos que con la votación de su partido, la Izquierda Democrática. ¿Qué pasó? Otros tiempos no había el poder ahora absoluto que hay en la República desde el año 2007. Desde el 2007 no solamente que se ha consagrado una mayoría parlamentaria ahora todavía más acrecentada, sino que hay una serie de normas. Se ha creado, Carlos, una superestructura legal en el país. Poder absoluto, no es una exageración. Poder absoluto, mire usted, por eso le estoy... Demuéstrelo. Le estoy reafirmando, vea. No es que hay un acto improvisado. No es que se actúa al momento, no, hay un guión perfectamente diseñado que pasa necesariamente. Esto de aquí proviene del Foro de Sao Paulo por parte de los cubanos. Y que le han... Cuba, es la inspiradora de esto. Pero por supuesto, pues. Cuba, estoy hablando de Cuba. ¿Cómo lo puede probar? Estoy hablando de Cuba. Hay que ir solamente a los archivos que hay en el Foro de Sao identidades Paulo. es fácil de encontrar. Eso es facilísimo. No, pero por eso puede decir además que son afinidades, que no es guión. Pero si lo que está bien... Que son líneas políticas comunes que tienen sus variaciones según los países. No. Venezuela a su manera, Ecuador a su manera, Bolivia a su manera. Usted ve las constituciones, la constitución nicaragüense, la constitución boliviana, la constitución venezolana, la constitución ecuatoriana. Todas responden a un mismo patrón. ¿Y esa matriz viene de...? Esa matriz del Foro de Sao Paulo. Pero permítame decir. No, una cosa más, usted dice todos responden al mismo patrón, lo dice en los 2 sentidos. Pero por supuesto. A pauta y a jefe. Pero por supuesto. ¿El jefe quién es? Bueno, no diría que hay un solo jefe. Aquí lo que hay es un ideólogo. El teórico de cooptar
todos estos poderes del Estado es Cuba. No sé si todavía se le ocurre al señor Fidel Castro, a Raúl Castro, a los tanques de pensamiento de Cuba. Finalmente lograron exportar la revolución de otra manera. Lograron exportarla a la después revolución. De 5 décadas. Y hay que reconocerlos que lo han hecho muy quería bien. volver al Foro de Sao Paulo, quería mencionar algo sobre eso. Sí, no, le quiero decir que lo que han hecho es montar toda una superestructura legal. Mire usted, porque además no es una cosa novísima, es una cosa antigua. Montar una estructura supralegal para decir, nosotros no estamos cometiendo una arbitrariedad. Tenemos la norma sancionadora, la norma que nos atribuye facultades. Además tenemos esta Constitución, que a partir de esta Constitución nosotros empezamos a elaborar una serie de disposiciones que ya son arbitrarias y que lucen discrecionales. Y esa superestructura legal hace, por lo tanto, que sea, valga la redundancia, legal el manejo que tienen de la justicia. Ahí yo le contesto históricamente. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando cayó el nacionalsocialismo y el fascismo italiano, los que estaban inculpados dentro de los procesos por crímenes de guerra dijeron: nosotros no hemos hecho absolutamente nada ilegal, nosotros solamente hacíamos lo que estaba establecido en la norma vigente en nuestros respectivos países. Por eso es que uno de los teóricos del derecho constitucional moderno, actual, el día de hoy, Gustavo Zagrebelsky, fue presidente de la Corte Constitucional de Italia. Dice él, en Alemania aparentemente existía Estado de Derecho, había la división del poder público, función ejecutiva, función legislativa y la judicial. Pero ambos dependían de un solo poder, omnímodo. Y eso, en consecuencia, no se podía llamar Estado de Derecho, sino Estado de delito. Es ahí porque el parangón con el fascismo no es exagerado. He ahí un ejemplo muy claro, aunque aquí no se haya llegado a los extremos de genocidio en que se degeneró. Cuando prosigamos con Enrique Herrería Bonet sobre el tema de la justicia secuestrada, más sobre cómo esto que él llama superestructura legal afecta su manejo, o mejor dicho, desvía su manejo en el Ecuador.